Muy buenas tardes para todos, Silvia, y a todos los presentes. Para mí realmente es una enorme satisfacción poder estar hoy aquí con ustedes. He tenido la oportunidad de colaborar con el Instituto José P. hace varios años atrás, con cursos parecidos a estos de introducción a la ciencia política. Y son experiencias realmente muy importantes, muy interesantes, porque muchas veces desde fuera de los partidos políticos se piensa que la militancia partidaria o política muchas veces está desprovista de convicciones, de compromisos, y que parece que pasa todo por una cuestión clientelar o prebendaria. Sin embargo, la experiencia que he tenido yo con el José P. en la formación de dirigentes de comités, sobre todo liberales, en estos años anteriores que les comentaba, realmente a mí me permitió conocer a un montón de gente, un montón de dirigentes que tienen realmente la convicción política, el compromiso de poder trabajar por el partido, pero además desde el partido colaborar con el fortalecimiento de la democracia en el Paraguay. Así que de vuelta, creo que es un gran privilegio para mí estar hoy acá y bueno, espero que esto pueda ser lo más dinámico y entretenido posible. Por supuesto que me pueden interrumpir sin ningún problema, levantando la mano ahí en la misma plataforma. En cualquier momento, por favor, esta es una conversación entre amigos. Y bueno, simplemente voy a estar compartiendo algunas ideas y algunas reflexiones. Me pidió Silvia poder encargarme del primer módulo que tiene que ver con la política y con la ciencia política como a manera introductoria. Eh, una reflexión sobre la política en estos tiempos donde a nivel mundial hay una recesión democrática y donde a nivel mundial hay una preocupación sobre el auge de movimientos conservadores, radicales, que en muchos casos, y de liderazgo, que en muchos casos plantean severas amenazas para la democracia y sobre todo para los valores y los acuerdos democráticos que nuestras sociedades en América Latina habían empezado a lograr en estos. Hay un micrófono abierto, no sé si pueden cerrar porque hace eco. Les decía entonces que poder pensar la política, poder pensar la democracia en estos tiempos de severo retroceso, de retracción de la democracia a nivel mundial, me parece algo fundamental. En estos tiempos que vivimos, tiempos acelerados, tiempos donde parece que nadie puede hacer una pausa para pensar y reflexionar sobre los tiempos que vivimos, bueno, creo que estos son espacios propicios. Si pensamos en la política, necesariamente tenemos que remontarnos a los orígenes y a lo que es casi la referencia ineludible al momento de hablar del surgimiento de la política, del surgimiento de la democracia como modelo político, que es lógicamente la Grecia antigua. Eh, ¿Qué era la política para los griegos en aquel tiempo? ¿Qué representaba la política en aquel momento? Bueno, la política para los griegos era todo espacio de interacción con los otros. El concepto de política, que vamos a ver más adelante, hoy está mucho más restringido a una definición más específica. En la Grecia antigua, la política implicaba algo mucho más abarcativo.
todo espacio de interacción con los otros. Era la práctica de la deliberación frente a la barbarie o frente a la posibilidad de una resolución violenta de las diferencias. En la Grecia antigua, la política se construía a partir del uso de la palabra, la importancia de la palabra para la actividad política en aquel tiempo. Y hay dos ideas claves, dos ideas fundamentales. En primer lugar, entender a la política como una actividad que existe para ser mejor, para mejorar la vida en comunidad de las personas. En este sentido, el concepto de comunidad es fundamental para comprender la política en Roma, en Grecia, perdón, en Grecia. La idea es que la política, a su vez, pueda hacer la vida en sociedad mejor. Entonces, por un lado, esta idea de la política como actividad para mejorar la comunidad. Y una segunda idea clave de la democracia griega o de la política en la Grecia antigua, que tenía que ver con que la política no era una actividad para especialistas. No se requería un saber técnico específico para hacer política, sino que era una responsabilidad para cualquier ciudadano. Recordemos que en la Grecia antigua la categoría de ciudadano era privativa para las mujeres, para los esclavos, para los niños y para los extranjeros. Por lo tanto, todo aquel varón, hombre, que habite en el territorio de la Grecia antigua, tenía la obligación de hacer política. Entonces, entender la política no como un oficio específico, como podían ser, por ejemplo, los artesanos, sino que solo se requería ser un hombre libre y tener opinión. Entonces ahí tenemos la segunda idea clave de la política en la Grecia antigua. La política era el mundo de la opinión. Opinar y ejercer un cargo público eran cosas que hacían todos los varones adultos atenienses o que tenían que aspirar a hacer todos los varones adultos atenienses. Entonces, en este sentido, la política era una cuestión de comunidad, por un lado, y de opinión. De opinión. Las personas se involucraban en la política, ahí estamos ya proyectando por suerte, a partir de la opinión, de las ideas. Pero, ¿qué tipo de opinión? Estamos, a ver, en el 4, Silvia, por favor. Ahí estamos, gracias, Silvia. Hay ideas claves. Sí. ¿Todo bien? Ahí creo que hay que agrandar o no. ¿Cosas más grandes? Ahí va. A ver. ¿Esa del medio no es? Ahí. Ahí está. Ahí está. Excelente, Silvia. Gracias. Si podemos ir a la 4. Okay. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Gracias, Silvia. Entonces decía yo, la política en la Grecia antigua era una cuestión de comunidad y de opinión. ¿Qué tipo de opinión? Opiniones diversas, opiniones diferentes, plurales, sobre todas aquellas cuestiones de orden público que hacían la vida en común. La política, a partir de la deliberación o a través de la deliberación, era usada en la Grecia antigua
para resolver las diferencias, para resolver los conflictos que podían suscitarse en la vida en sociedad. Entonces, aquí hay una primera pregunta que me gustaría formular y que me gustaría pensar con ustedes. Lógicamente, se suele tomar la democracia griega como el modelo ideal. Se suele siempre referir a la democracia en Grecia como el modelo ideal de democracia. Sin embargo, vemos que era una democracia, era un régimen excluyente. O sea, habían mujeres, esclavos que no podían, extranjeros que no podían participar en los asuntos públicos, ¿verdad? Sin embargo, desde el aspecto valorativo o quizás simbólico de lo que representa la democracia como deliberación pública, como la búsqueda del consenso, y como la participación ciudadana, la democracia griega ha sido siempre como un modelo a seguir. También es importante resaltar que las dimensiones territoriales, la densidad poblacional, lógicamente, entre la Grecia antigua y nuestros tiempos, es absolutamente distinta. Pero de todas maneras, ¿cómo ustedes hoy, a partir de estos dos valores centrales de la democracia griega, la comunidad y la opinión pública, cómo esto ustedes visualizan o cómo valoran, cómo creen que esto hoy impacta en la política actual? Estoy hablando de la comunidad y estoy hablando de la opinión pública. ¿Cómo analizan ambos elementos en las democracias del siglo XXI o en nuestra política actual? A ver, ¿quién se anima? El que sea, no hay intervenciones equivocadas, sino lo que interesa acá es que podamos dinamizar el diálogo. ¿Qué les parece? A ver, ¿cómo evalúan hoy, a la luz de nuestros días, estos dos elementos, comunidad y opinión pública? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién da el primer paso? Gracias, Celsa. Adelante. Bueno, buenas noches. Yo creo que a nivel de la participación ciudadana hoy día se da mucho más a nivel de redes. La gente quiere opinar, pero no participar. Entonces, la red le permite una suerte de expresión, pero no responsabilidad en ese involucramiento. Porque cuando participo y me involucro, ahí ya voy a un segundo paso de mi acción ciudadana, digamos. Y entonces vos podés hacer convocatorias anónimas que de repente se dan por como hechos espontáneos y vamos a decir, puede o no ser relevante, a veces más son fenómenos de masa actualmente que esa participación criteriosa que se va dando. La gente no, en comunidad se participa, pero a nivel de comisiones vecinales, a nivel de voluntariado, Excelente. filantropía, y no Excelente. lo que me pueda dar una, vamos a decir, un compromiso. Eso es lo que yo veo. Excelente. Muchas gracias, Celsa. Celsa, con mucho tino, eh, pone sobre la mesa un tema fundamental. Si en la democracia griega decíamos que la participación ciudadana, la deliberación, era fundamental, esta deliberación se daba en los espacios públicos, el ágora, ¿verdad? Eran las grandes plazas donde se debatía y se discutía. ¿Cuál es el ágora de las democracias del siglo XXI? Según lo que dice Celsa. A ver, Gabriel Romero, ¿estás ahí, Gabriel? Ahí estoy viéndola, Gabriel, que yo le conozco. No sé si es el mismo Gabriel que yo conozco. ¿Qué tal, profe? Creo que no. Hola, pucha. Profe, yo, como estaba diciendo Celsa, ¿verdad? Las redes sociales son uno de los más grandes sitios donde la gente puede llegar a opinar
y puede llegar también inclusive a las altas jerarquías de repente con sus opiniones también, pero como dijo Celsa también, implica muy poca participación por parte de los Exacto. que participan justamente o que opinan también, ¿verdad? O sea que Exacto. en el sentido de que dan opiniones, dan críticas tal vez, pero no dan soluciones a esas críticas que justamente ellos están opinando. Desde mi punto de vista veo eso mucho. Exacto. Y pasa Exacto. mucho en nuestro partido. Nosotros nos manejamos en elecciones por medio de redes sociales y por redes sociales pensábamos que nosotros íbamos a ganar, íbamos a ser campeones, pero en la práctica, en lo que es política antigua, en lo que es hacer casa por casa, el de visitar de tú a tú a la gente, no se realizaba. Y veo que de repente cambiaron los conceptos, ¿verdad? Y nos cuesta a nosotros ese proceso como partido, veo, ¿verdad? El Sí. tema de cómo manejarnos en redes sociales y cómo manejar la dirigencia, el de dar participación a la gente también. Y a nosotros también, profe. No sé si Bueno, está es bien fundamental. respondida mi pregunta. No, 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 no hay preguntas, no hay respuestas incorrectas. Todas son válidas, es lo que piensa cada uno. Y vos estás planteando otra dimensión muy interesante, ¿no? O sea, vos decís, las redes sociales, las plazas públicas, se puede llevar esa misma idea a la militancia política, a la acción político-partidaria. Ese recorrido casa por casa, el contacto con el afiliado más directo, que en política es muy importante. El carisma en política es un elemento fundamental para generar liderazgo, para construir liderazgo, para que de alguna manera el político, que en definitiva lo que busca es alcanzar el poder para desde el poder generar los cambios que se necesitan, para llegar al poder necesita generar liderazgo y sobre todo adherencia a su liderazgo. Para poder generar esa adherencia popular a su liderazgo necesita carisma. Muchas veces uno ve ciertos liderazgos que dice, ¿cómo este tipo puede generar? Y sin embargo genera, es inexplicable la política. ¿Verdad? Uno ve la figura de Milei en la Argentina, que realmente, si uno lo toma quizás desde el prototipo del político tradicional, del que es políticamente correcto, del que busca siempre buscar el consenso, una figura como Milei es totalmente contraria a esa idea. Sin embargo, logró en apenas 6 años, desde que él aparece en la agenda pública, digamos, la primera aparición que hace Milei en la televisión argentina es en el año 2016. Imagínense ustedes, sin ser un actor político, ni estar en ningún partido, ni nada, es invitado a un programa político de Mariano Grondona, un antiguo periodista argentino, y hace su primera aparición pública en el 2016. 8 años después es presidente de la República Argentina. Es una cosa realmente asombrosa, ¿verdad? Y en gran medida eh, se explica eso, además de la corrupción kirchnerista y de los fracasos de gobiernos anteriores. Hay un micrófono abierto. En gran medida se explica por las nuevas formas de acción política, ¿verdad? La popularidad hoy se genera de muchas otras maneras. Dice Ángela Fatecha, a la pucha, un ratito, dice Ángela, el espacio público es fundamental en la práctica democrática. También podríamos analizar la situación actual de nuestros espacios públicos o espacios no lugar o la ausencia de los mismos, cómo influyen en el ser ciudadano, pero completamente. Pero es que inclusive poder darles esta misma clase a ustedes de manera presencial tiene una connotación completamente distinta, ¿verdad? Esta tecnología es una maravilla porque nos permite llegar quizás más lejos, poder congregar quizás a más participantes, facilita la conexión de asistentes que pueden participar de distintos puntos del país e incluso del extranjero.
pero la dinámica, eh, ¿cómo les puedo explicar? La relación que se genera en el acto de, eh, de, de, de pedagógico, digamos, de estar dando una clase, y esa relación más directa y personal es insustituible. Bueno, lo mismo pasa en la práctica política. Lo mismo pasa en la práctica política. El cara a cara, el poder ir a sentarte con esa persona que necesita escucharle a su líder político, el poder ir a recorrer las casas, y poder realmente compartir, porque eso es lo que el ciudadano en definitiva quiere. El ciudadano lo que en definitiva quiere es poder verle a sus líderes políticos de tú a tú, pudiendo compartir con ellos, incluso en aquellos aspectos más simples de la vida. Bueno, hay políticos que no se dan cuenta de esto, ¿verdad? Y hay políticos que construyen su liderazgo, que quieren construir su liderazgo, marcando una distancia con el elector o con el afiliado. Se quieren posicionar como semidioses por encima del elector o del afiliado, en lugar de bajarse y caminar y recorrer y compartir. Bueno, todo esto tiene que ver con la acción política, y todo esto tiene que ver de alguna manera con esto que decíamos al comienzo. Estos dos elementos fundamentales para entender la democracia: la idea de comunidad, la idea de comunidad, que lógicamente tiene que ver con la idea de compartir con el otro, y la idea de opinión, la idea de poder expresar tus opiniones y participar a partir de las opiniones. Celsa incorpora en el debate muy bien la cuestión hoy de las redes sociales como los grandes espacios de interacción y de participación. Pero las redes sociales plantean un espacio limitado de participación, ¿verdad? Y no solamente limitado, desde mi punto de vista, las redes sociales precarizan el debate político. ¿Y por qué digo precarizan? Porque permiten a cualquiera expresar sus ideas, ofender, violentar y poder esconderse detrás de un perfil falso, sin dar la cara y sin defender sus ideas, con nombre y apellido. Entonces, esto de las redes sociales representa efectivamente para las democracias un desafío muy importante. Dice María del Carmen Román: totalmente las redes sociales no llegan a todos. Bueno, este es el otro tema también, ¿verdad? La penetración de Internet a nivel nacional, y la desigualdad que se genera en el acceso a tecnología entre aquellos ciudadanos de centros urbanos y aquellos compatriotas que están quizás en distritos o en ciudades más alejadas de la capital. Este es un muy buen punto, porque de alguna manera hoy en día, que todo pasa por las redes y que todo pasa por Internet, el acceso a Internet es casi un derecho humano fundamental hoy en día. Por lo tanto, que el Estado no pueda garantizar el acceso efectivo a Internet de todos los ciudadanos es un tema a discutir realmente. Bueno, vamos a continuar con la presentación. A ver, pueden interrumpir sin problema. Un ratito. Bueno, bueno, volvemos a la presentación entonces. Tanta era la comprensión en la Grecia antigua de la política como un valor fundamental y como una actividad que todo ciudadano, de vuelta, varón hombre, digamos, tenía que llevar adelante, que aquel que no hacía política era considerado, o que no participaba de lo público,
era considerado casi como una especie rara. Eh, la definición de esto que les estoy diciendo es esta idea de Aristóteles del sum politikon, el animal político. Eh, para construir la vida en sociedad, en la polis, la política era esencial. Y, y, y el concepto que definía mejor esta idea es la de politicidad. La de politicidad es anterior es similar. A ver. La idea de politicidad que tenía que ver con la capacidad de resolver los asuntos de manera dialogada. Esa era la capacidad de politicidad. Quien no tuviera esta capacidad es más atrás. El slide 6. A ver. El 6. Ahí. Más atrás. Ese es. Ok. Entonces, idión era el concepto para definir la carencia de politicidad. O sea, la carencia o la falta de capacidad de utilizar el lenguaje. La palabra idiota viene de ahí. El idiota en la Grecia antigua era aquel que no se involucraba en los asuntos públicos. O sea, es un poco ese que dice hoy en día, a mí la política no me interesa, la política no sirve para nada, la política a mí no me afecta. Sin embargo, es justamente todo lo contrario. Yo no digo que uno sea un militante político 24 horas al día, pero en los tiempos actuales, desconocer, hay un micrófono abierto, en los tiempos actuales, desconocer la influencia de la política en nuestra vida cotidiana, bueno, es una cuestión de una necedad total. Entonces, para Aristóteles y para el pensamiento griego antiguo, la preocupación por la política era aquello que nos elevaba, era un grado superior de humanidad, era lo que nos permitía mejorar como especie. En cuanto a lo que son los antecedentes del estudio de la política, el siguiente slide, ya en la Grecia antigua, historiadores griegos como Heródoto, Tucídides, en las obras de estos historiadores se pueden encontrar análisis de ideas políticas, comparación de regímenes y alguna que otra especulación sobre las propiedades de cada uno de estos regímenes. Es el slide 7, Silvia. Decime porque yo no lo El estoy 7, viendo. no te preocupes, el 7, o sea, más adelante. Ahí. No, adelante, adelante. Adelante. Perdón, hacia atrás. No, Sí, tenés sí, que avanzar. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí, más adelante. Ahí estamos, ahí estamos. ¿El Entonces, anterior? el anterior, sí. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, entonces les decía yo, ya en estos historiadores griegos, Heródoto, Tucídides, se pueden ver algunos análisis de las ideas políticas. Estos son antecedentes, digamos, originarios de lo que hoy se conoce como la ciencia política, que es básicamente el estudio científico, sistemático del poder, de las relaciones de poder, pero encuentra en la Grecia antigua ya los primeros antecedentes. La crisis de la democracia griega marca un hito fundamental con la aparición de dos referencias fundamentales para el pensamiento político, para la teoría política, Platón y Aristóteles. Estos son dos referencias ineludibles hasta hoy para analizar los regímenes políticos, para analizar las formas de gobierno. Seguimos, el siguiente. En el caso de Platón, en sus obras, La República y las leyes, Platón se preocupó por la constitución de la polis, la ciudad-estado. Que esta ciudad-estado sea una ciudad-estado justa, es decir, una sociedad donde cada uno desempeñe la actividad
para la que estuviera más capacitado. ¿Ya? Podemos ir hacia adelante. Eso, uno más. Ahí. Ahí estamos, gracias. Entonces, frente a la idea de democracia, que era una idea de desorganización, de caos, de desorden, Platón plantea la república, o sea, una aristocracia basada en el conocimiento. Por eso es que para Platón, quienes tenían que gobernar eran los más sabios en aquel tiempo, los filósofos. ¿Por qué les parece que, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, con respecto a la importancia de la palabra, de la opinión, hay un micrófono abierto? ¿Por qué les parece que para Platón eran los filósofos los que tenían que gobernar? A ver. A ver, vamos a ir asignando. Ahí le veo a Carolina Ferreira, no sé si está Carolina ahí, si está conectada. Sí, sí, estoy conectada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. ¿Por qué te parece que para Platón en la Grecia antigua eran los filósofos los que tenían que gobernar? Y porque justamente él consideraba que eran las personas más sabias las que tenían que producir, o sea, ser parte de la dirigencia, ¿verdad? Que la dirigencia tenía que estar en manos de las personas con más conocimiento, más inteligentes, más preparadas, Exacto, que, exacto. que no está nada mal, por cierto. Bueno, sí, lógicamente, pero hay una vinculación directa ahí entre lo que decíamos hace rato, ¿verdad? O sea, la comprensión de la política como un instrumento de resolución de conflictos, como un instrumento deliberativo. O sea, yo utilizo la política como un instrumento para tomar decisiones, para tomar mejores decisiones y para resolver y construir una comunidad mejor. Entonces, imagínense usted, lógicamente, quienes tenían que tomar esas decisiones o liderar esos procesos, tenían que ser personas pensantes, ¿verdad? Y con conocimiento y capacidad de lenguaje, ¿verdad? Dice Ángela Fatecha, tomar decisiones requiere reflexión. Por eso los filósofos, excelente, en el ojo, en el ojo. Eh, yo cada vez que hablo de estos temas y de este modelo de la Grecia antigua, de la democracia, no puedo evitar hacer paralelismos o comparaciones con nuestra vida actual, con el auge que llevamos en la vida actual, con los ritmos tan frenéticos de vida que tenemos, ¿no? Si Ángela dice que para tomar buenas decisiones hay que reflexionar, hoy en día, ¿dónde está ese tiempo para reflexionar? Dice Carolina, la elevación de la calidad de la democracia. A ver, no sé si querés decir eso, Carolina, porque no me sale acá el mensaje. A ver, ahí encontré. Dice, la elevación de la calidad de la democracia pasa por la elevación de la cultura y la educación. ¿No? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y más en estos tiempos, en estos días que vivimos, donde los desafíos para la representación política son cada vez más complejos. No hace falta irse hasta la Grecia antigua. No hace falta ir hasta la Grecia antigua. Vayamos nomás a fines de los 80 y comienzo de los 90. ¿Cuál era la agenda de desafíos políticos en aquel tiempo? Recuperar los derechos humanos, recuperar las libertades, el ejercicio de manifestación, de movilización. Bueno, ahí Miguel, ese es uno de mis conceptos preferidos, la sociedad líquida, la Bauman.
es fundamental entender. Vamos a ver enseguida. Y claro, no es un fenómeno solamente en Paraguay, es un fenómeno mundial, lógicamente. Pero digo nomás, los desafíos a la representación política. Hoy, hacer política y ejercer una representación política es mucho más difícil y complejo que hace 30 años atrás. Mucho más complejo. Hoy el político está mucho más expuesto. Los desafíos de conocimiento son, pero muy superiores. Hay problemas desafíos de diversa índole, índole temática, índole de complejidad de cada uno de esos temas. Por lo tanto, ejercer hoy la representación política en estos tiempos que vivimos, en sociedades heterogéneas, dispersas, es mucho más complicado. Quiero leer un poquito los comentarios. Dice Cristel Gamarra, ya que los filósofos son los que buscan comprender los fundamentos y así analizarlos, también examinar las ideas que influyen en la decisión. Lógicamente, ahora, el desprecio por la filosofía no es solamente hoy en día en el campo político. Ustedes no van a escuchar, salvo excepciones, en el Congreso, expresiones o discursos de nuestros representantes que puedan tener realmente un contenido solvente. Salvo excepciones, que seguro que siempre hay, ¿verdad? Pero digamos, el desprecio por la filosofía no es solamente en el ámbito político. Yo siempre digo, nuestras facultades de derecho desprecian el conocimiento, porque lo que hacen es formarnos para ser especialistas en la comprensión de la norma, que por supuesto que eso es necesario para el abogado, pero sin un énfasis en habilidades de razonamiento lógico. Filosofía del derecho, que debería ser una materia central en la formación del abogado, y lógica jurídica, dos materias fundamentales, con suerte se dan 6 meses. Con suerte, yo en la facultad di 6 meses filosofía del derecho y otros 6 meses lógica jurídica en el probatorio de él. Entonces, ahí hay una autocrítica que hacer y lógicamente lo que pasa respecto a estos campos del conocimiento en la política no es muy distinto a lo que ocurre en la formación de otras áreas del saber. Es un problema fundamental en la formación ciudadana también. En la formación ciudadana también. Y es un problema porque la filosofía, entre otras cosas, despierta el pensamiento crítico de la persona. Un ciudadano sin pensamiento crítico no es más que un elector, no es más que una persona que va y vota cada 4 o 5 años. Pero ser ciudadano implica una comprensión crítica de lo que vivimos como sociedad. Implica una responsabilidad y un ejercicio crítico de los derechos y de las obligaciones que nos corresponden como ciudadanos. Si una persona no tiene ese pensamiento crítico, no hay manera que pueda construir una sociedad democrática, de mejor calidad. Bueno, ¿alguna otra intervención? A ver. A ver, hay un micrófono abierto. Bueno. A ver. A ver, un ratito. Ahí estamos. Bueno, seguimos entonces. Entonces, para esta idea de Platón, los filósofos, como los seres más sabios, debían gobernar.
La reflexión aristotélica, el pensamiento de Aristóteles se nutre de esta línea de ideas y de pensamiento de Platón, pero se orienta hacia la comparación de instituciones políticas. Los primeros antecedentes de trabajos comparados, que hoy en ciencia política se conoce como la política comparada, que es un área de la ciencia política, pero fundamental y en auge hoy en día, tiene sus primeros desarrollos con Aristóteles. Aristóteles desarrolla y amplía la tipología de los regímenes políticos que hasta hoy son estudiados y están vigentes. El análisis que hace Aristóteles de las constituciones griegas se considera, como les decía, un antecedente de los estudios de política comparada. Aristóteles no se ocupaba solamente de las disposiciones legales o formales, sino de la forma en que los regímenes políticos efectivamente funcionaban. Es el siguiente, Silvia. Para Aristóteles, la mejor forma de gobierno era el modelo mixto, una mezcla de aristocracia, democracia y oligarquía, pero sobre todo donde las fuerzas sociales se encontraban en igualdad. Ricos y pobres compartían el gobierno y no se oprimían entre sí políticamente. Ahora, visto todo esto, este rápido repaso de lo que era la política en la Grecia antigua, podemos pensar la política hoy, en el siglo XXI. Como le decía yo, la definición hoy de lo que es la política, no existe una definición, eh, digamos, única del concepto de política. Acá yo les presento solamente algunas. ¿Ah? Arte y ciencia del gobierno, estudio de cómo el Estado emplea sus recursos para tomar decisiones públicas, la lucha por establecer unos valores sobre otros. Esta definición la da Andrés Malamud en su libro El oficio más antiguo del mundo, un libro muy entretenido. ¿Sí? Y juegos y relaciones de poder con especial atención a las deliberaciones y desacuerdos que anteceden a la toma de decisión. Parecía ser que hay un cierto consenso de definir a la política en estas dimensiones de deliberación y desacuerdos que permitan tomar decisiones civilizadas, no tener que matarnos unos a otros para poder imponer nuestros intereses, sino que a través de la política, a través de la deliberación y del diálogo, poder buscar de manera consensuada las mejores decisiones. ¿Alguna consulta, algún comentario hasta acá? A ver. ¿Alguien que quiera aportar? A ver. Juanca Rojas, ahí le veo a Juanca Rojas. ¿Estás por ahí, Juanca? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nada, Juanca? hablando nomás sobre o sea, haciendo los paralelismos entre lo que es actualmente nuestra sociedad política y lo que era hace cientos de años, miles de años, ¿verdad? Creo que ahora mismo estamos entrando, particularmente veo, en una crisis en cuanto a todos esos valores o todos esos estudios políticos se van a poner a prueba en cuanto a lo que va a ser el gobierno, ¿verdad? Porque justamente Platón, Aristóteles, eso veían como que tenía que ser mixto el sistema. Y hoy, en realidad, nuestra democracia está fallida, ¿verdad? En el sentido de que no hay participación real de la gente en las decisiones políticas. Y creo que si nosotros no discutimos realmente a fondo esos desafíos que tenemos, digo, como partido liberal, ¿verdad? No sé cuándo habrá sido el último congreso de pensadores liberales del partido,
que desde que yo tengo memoria, no, o sea, capaz ni habré nacido, pero yo recuerdo que había esos, por lo que leí en los libros de historia, habían esos congresos de intelectuales y hoy ya no existe eso. O sea, estamos, y no solo en el Partido Liberal, sino en todos los partidos del Paraguay, ¿verdad? Entonces estamos en una crisis que no estamos viendo, ¿verdad? Que no estamos viendo de que está llegando, porque con el ingreso de las nuevas tecnologías y en una sociedad que se maneja en base a algoritmos, básicamente en la toma de sus decisiones o posiciones políticas, es, para mí, el concepto de democracia cada día va a estar más débil, ¿verdad? O sea, no va a haber una, no se está generando esa idea de que el debate sea constructivo, sino de que se asumen posiciones y no se ceden en esas posiciones, sino que se imponen de una u otra manera, ¿verdad? O sea, yo Sí, particularmente lo que veo en todas las sociedades, básicamente hoy, ¿verdad? Y las sí, sociedades abiertas también tienen crisis porque, ¿qué pasa? Si vos querés ser ciudadano, como decía en la época de los griegos, vos tenías que tener la capacidad de ser ciudadano. ¿Qué significa eso? Tener el tiempo para poder tener tus propias ideas, o sea, leer, el tiempo para poder comer y qué sé yo, ¿verdad? Y hoy básicamente la gente sobrevive y esa es la gente que vota y la gente que al final con su voto decide qué tipo de liderazgo van a ir imponiendo. exacto. Y entonces, a ver, para volver a retrotraerme, ¿no? Que hubo una suerte de paradoja dentro de lo que es la libertad, así como hablaba este, eh, había una paradoja de la libertad, ay, no estoy recordando el nombre del autor, Ujú. eh, el que escribió La sociedad abierta y sus enemigos, para que no me Popper, acuerdo. Popper, Karl Popper Capol, hablaba de la paradoja de la libertad, que justamente mientras más abierta tu sociedad, también tiene ciertos riesgos porque puede tender o volverse autoritaria la sociedad, ¿verdad? O sea, vamos a poner sí, el caso de Europa, ¿verdad? O sea, eh, son abiertos, son cosmopolitas y al final tienen la crisis de que la gente que entra a sus sociedades no tiene los mismos valores, ¿verdad? Y sin juzgar, ¿verdad? Abiertamente cada tipo de sociedad que hay algunos que son más radicales y no, y esa es una crisis al final porque ese sistema que vos hiciste para ampliar las posibilidades de los demás se ve en peligro porque sí, no hay compatibilidad de valores y no se trabajó en eso al momento de integrar nuevos actores a las sí, sociedades, señor, ¿verdad? sí, señor, Ese es el sí, gran señor. desafío que yo creo que tenemos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ¿qué pasa? En Europa, en las sociedades abiertas, la inmigración que genera gente como los dirigentes de Vox, que son anti-inmigración, Sí, anti-derechos sí, humanos, y en algún punto es lo que piensa la gente realmente de que, bueno, está bien con la libertad, pero no nos está trayendo esa convivencia pacífica que nosotros esperamos que nos iba a traer. Y a eso es lo que tenemos que centrarnos y discutir, ¿verdad? En algún momento. sí, 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 sí. Bueno, mira, la preocupación, como les decía al comienzo, por la democracia es una preocupación mundial. La ciencia política hace ya unos cuantos años viene estudiando este fenómeno, viene escribiendo sobre esto. Bueno, este, el, 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 el libro quizás más que más ruido hizo en los últimos tiempos es este de Levitsky, eh, Cómo mueren las democracias, que de alguna manera explica este fenómeno del auge de los autoritarismos de estos tiempos, ¿verdad? Pero hay una preocupación ahí sentida de la ciencia política en este tema. Los indicadores, todos los indicadores más prestigiosos de medición de la democracia se reafirman en lo mismo. La recesión democrática, la erosión democrática. O sea, hay un problema con la democracia a nivel mundial. Quizás hay una reconfiguración de las sociedades y ahí es interesante y yo les recomiendo apoyarse en algunos estudios de sociología política. Ahí es muy interesante algunos autores que yo recomiendo como para ir justamente pensando estos temas que Juanca manifestó recién. ¿Verdad? Desde Byung-Chul Han, Bauman y Houellebecq, un francés. Yo creo que estos tres, por supuesto que hay otros también, pero estos tres
a mí de alguna manera me completan el escenario de las sociedades actuales, para entender los desafíos que las sociedades actuales generan también para los regímenes democráticos. En ese sentido, Hauelbeck habla de un concepto fundamental: desencanto y alienación. Desencanto y alienación de la sociedad, de los individuos en las sociedades democráticas contemporáneas. Esto que decía Juanca, los ciudadanos sienten que la democracia no cumplió con sus promesas, y que están desconectados de la política y de la sociedad. Hauelbeck es fundamental esta idea, desencanto y alienación. También habla del individualismo extremo, que es una, ¿cómo les puedo explicar? Un fenómeno que hiere de muerte a la democracia, porque la democracia justamente se sustenta, como vimos desde el comienzo, en la participación colectiva. La democracia muere si se transforma en una serie de islas o de participaciones individuales. La democracia se refuerza en la acción colectiva. Y Hauelbeck habla de individualismo extremo. Entonces, en la clase del lunes vamos a estar revisando de vuelta estos conceptos. Le voy a pasar estos nombres para que aquellos que estén interesados puedan indagar. Byung-Chul Han, harto conocido, él habla de la sociedad del rendimiento. Dice que las sociedades actuales se caracterizan por una obsesión con el rendimiento y la productividad. Esto es directamente contrario a la actividad filosófica, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? El tiempo para pensar. Si vos estás mentalmente todo el tiempo preocupado en producir y generar, no hay manera que te hagas de esa pausa necesaria para reflexionar y pensar. Entonces dice Byung-Chul Han, sociedades del rendimiento, sociedades obsesionadas con la productividad. Esto genera una cultura de agotamiento y autoexplotación en lugar de una auténtica participación cívica. Es extraordinario. Byung-Chul Han también habla del individualismo y del aislamiento. Se refiere a la tecnología y a la cuestión digital, que tiene unos efectos impresionantes, devastadores, digo yo, que esto vamos a ver con el tiempo, seguramente los efectos que tiene el uso de la tecnología en niños cada vez más pequeños, que se le encaja ahí en la tablet o el celular como para que quede callado y no moleste. Le atrofia las habilidades a los niños en cierto sentido, razonar, pensar, la creatividad, ¿verdad? Y finalmente Bauman, creo que Miguel hacía mención a Bauman, la sociedad líquida. Bauman habla de la sociedad líquida, de la modernidad líquida, que caracteriza a Bauman como aquella sociedad definida por la fluidez y la falta de estructuras sólidas y duraderas. Argumenta que en la sociedad contemporánea las normas, las instituciones y las relaciones son cada vez más efímeras y cambiantes. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos en un escenario como este, entonces, en un escenario como el que Bauman está definiendo? Si justamente estamos diciendo que todo aquello que sea estructura sólida, fija, duradera, como es el Partido Liberal Radical Auténtico, o como puede ser el Partido Colorado, partidos grandes, partidos que están sustentados en tradiciones y en costumbres, ¿cómo se adaptan estos partidos a la modernidad líquida? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta hoy hacer una reunión en el Partido Liberal para discutir, una reunión presencial, digo, para discutir el futuro político del país o analizar la gestión del gobierno? Y Bauman habla además de otros fenómenos como el individualismo, el consumismo, la globalización, las relaciones líquidas,
¿verdad? Y otros fenómenos eh, que afectan a las sociedades actuales. Y finalmente, y con esto voy cerrando porque tengo un compromiso eh, familiar que tengo que cumplir ahora, pero Perdón, recuperamos todo esto. Silvia, perdón, sí, Camilo, sí. para después cuando terminas la idea, para escucharle a Carolina, que hace un buen Ah, rato levantó la mano. perdón, yo no veo para acá, por eso nomás. Mil disculpas. Ah, Eh, Carolina, te cedo el uso de palabra. Sí, solamente muy Perdón. interesante, gracias, gracias. No, es muy interesante realmente todo lo apuntado en relación a todas esas falencias que estamos teniendo dentro de lo que es la idea y el sistema democrático. Pero más allá de eso, como para puntualizar nomás un poquitito respecto a lo que vos hablaste, de cuál es el rol de los partidos políticos. Y Ujú. yo creo que en este caso, en nuestro caso particular, que nos compete y nos interpela la situación de la oposición en el Paraguay y del rol de esos partidos políticos. Y en el Paraguay se dan fenómenos todavía creo que más básicos en relación a lo que sería el cumplimiento del pacto social y la posibilidad del acceso de la gente a las cuestiones básicas que el Estado tiene que brindar. O sea, nosotros tenemos un problema de base, o sea, y Sí, ahí es donde yo veo la falencia más grande que en este momento está teniendo la oposición cuando no puede articular dentro de la exigencia al Estado del rol que debe cumplir como tal, porque nosotros estamos en una situación, en una suerte, como sociedad paraguaya, en una suerte de sándwich entre todo eso que vos habías apuntado muy acertadamente de el consumismo, toda esa ujú. cultura líquida, esa búsqueda permanente también de generar ingresos, pero más que nada sumado a una calidad de vida colectiva muy baja, que, Totalmente de que, acuerdo. que justamente surge de la inoperancia del Estado en cuanto a lo que tiene que brindarnos dentro de ese esquema que es el pacto social, que es el pacto social que constituye un Estado sobre una nación, ¿verdad? Que son conceptos Sí, creo que demasiado básicos para el grado de hilar fino en el que nos encontramos en este análisis, pero lo que te hace ver es que nosotros no superamos ese primer estadio en relación y a diferencia de las sociedades europeas, por ejemplo, que sí tienen estados con un alto nivel de eficiencia, sí, por supuesto que también con sus problemas, nosotros sin embargo estamos en una escala paupérrima en relación a eso, cargando con los problemas propios que surgen desde ese primer mundo hacia nosotros. Entonces, yo creo que excelente. ahí es donde los partidos perdieron, me parece, su capacidad de generar no solamente diálogo, sino de generar, articular la movilización ciudadana y articular la conciencia ciudadana y articular sobre un objetivo en particular que pueda aglutinar a la sociedad hacia esa idea y hacia ese anhelo de lograr Sí, eso. Y ahí es sí, donde sí. yo veo el fracaso muy grande porque ¿qué es lo que finalmente nosotros en democracia podemos pelear frente a los grupos económicos, no solamente nacionales, sino internacionales? Elevar una cierta calidad de vida para Sí. la persona. Ese nomás es el eterno dilema que tenemos como ciudadanía, clase media y para abajo, ¿verdad? Excelente, totalmente. Y yo complementaría lo que está diciendo Carolina, sencillamente suscribiendo todo lo que está diciendo, pero agregando lo siguiente, nuestra situación eh, es todavía peor que la que estás describiendo vos en Europa, porque como bien decís vos, en Europa hay por lo menos en una mayoría de los casos un Estado que ampara
a amplios sectores poblacionales. Hay políticas públicas garantistas que pueden permitir a los adultos mayores, en muchos casos, una jubilación digna, un pasar digno, ¿verdad? Hay políticas de asistencia social, un Estado presente, como dice Ángela, exactamente. Nosotros cargamos con estos fenómenos que acabo de mencionar, que son propias de democracias más avanzadas, pero que nosotros ya las vivimos también. No crean ustedes que la sociedad paraguaya hoy en un mundo globalizado no está hiperconectada a los problemas del mundo y a estos fenómenos que yo les estoy mencionando. A estos nuevos problemas o problemas contemporáneos, si se quiere, le sumamos ese piso anterior que dice Carolina que no tenemos y que está prevista en la Constitución Nacional. La Constitución del 92 plantea como ninguna otra constitución en la historia del Paraguay un catálogo de derechos sociales extraordinario, extraordinario. Sin embargo, esos derechos son sistemáticamente violentados para sectores excluidos que están en pobreza y en pobreza extrema, pero también para la clase media. No crean ustedes que nosotros estamos salvados.Nosotros estamos en una situación de precariedad absoluta. Ante la menor situación sanitaria o de salud, tenemos que ir a San Pablo o a Buenos Aires a hacernos atender. Esa es una realidad. Y le pasa a familias de clase media, clase alta y clase súper alta, ¿verdad? Quizás el de súper alta no necesita hacer una pancheada porque se puede ir a Nueva York a atender. Pero el de clase media, como cualquiera de nosotros que está acá, a nivel de pollada y de pancheada, si es que necesitamos alguna asistencia, la clase media es la que sufre la presión por ambos lados. Completamente de acuerdo. Entonces, es una democracia, y con esto cierro, es una democracia imperfecta porque priva a los ciudadanos del ejercicio integral de ciudadanía. Nosotros no podemos ser considerados ciudadanos en tanto y en cuanto no podamos ejercer de manera básica y fundamental los derechos que nos corresponden como tal. Y con esto quiero cerrar para el lunes retomar, Silvia.